supuesto, también de la responsabilidad que tengo como presidente de la Alianza de Cámaras de Alimentos y Bebidas desde México hasta Argentina, es que la regulación tiene que hacerse con evidencia científica. Porque, ojo, y lamentablemente en América Latina algunos reguladores se han ido inclusive apartando del Codex Alimentarius, que es como nuestro santo grial en la industria de alimentos, donde a nivel global todos nos ponemos de acuerdo para definir esas normas. En América Latina, lamentablemente, nos hemos apartado inclusive de la evidencia científica como mecanismo para la regulación. Les podría poner algunos ejemplos. El debate que hoy hay, por ejemplo, sobre aditivos que la ciencia ha demostrado que son seguros siempre y cuando se hagan en las concentraciones y demás, y el anhelo de algunos reguladores de simplemente eliminarlos por su condición de síntesis químico, por ejemplo. Ustedes recuerden este debate que hoy hay en la FDA en Estados Unidos de eliminar unos aditivos por volverlos, por ir hacia los aditivos naturales, que bienvenido todo lo que sea natural, no faltaba más, pero sin entender que estamos hablando de alimentar a nuestra especie. Y en asuntos de reformulación sí que hay siempre estos debates acerca de cómo avanzar hacia una reformulación que nos permita cumplir los objetivos que tiene el sector, alimentar a nuestra especie, pero hacerlo además de forma no solo segura en términos de la inocuidad, sino también deliciosa en términos de los sabores. E insisto, la regulación juega un papel importante, pero la reformulación va... Yo he estado relacionado con el mundo de la innovación por algunos temas. Normalmente la regulación va por detrás de la innovación. En el mundo de los alimentos tenemos siempre que esa reformulación ajustada en unos parámetros técnicos, pero permitirnos mover como el estado del arte, las prácticas, la forma de actuar, reconociendo por supuesto que la evidencia científica es la que tiene que conducir esta conversación. Y todo método científico siempre está en contraste. Hay hipótesis, tesis, nuevos descubrimientos, investigaciones a fondo para poder ir moviendo, insisto, esa rayita de la formulación. Dejo si quieren por ahora por ahí. Y creo que aquí vale un comentario y bien importante es lo que menciona Camilo, cómo traducir eso en algo tangible. Porque sí, las tecnologías existen, hablando de Kerry, y puedo hablar de mucho de lo que son los proveedores de la industria. En Kerry tenemos 22 diferentes tecnologías que pueden transformar los alimentos. En bloques, lo que son sabores, lo que es la preservación, lo que son los productos biotecnológicos, que es el siguiente paso. Cuando Camilo habla de cómo nutrir nuestra especie, estamos por consumir 3 planetas para poder alimentar nuestra especie. Eso no va a ser posible si no somos eficientes. Y Latinoamérica, así como hace la expresión de la necesidad que sea asequible, o sea, por el tema de la renta. Lo que vemos aquí es la oportunidad para poder traer todas estas tecnologías y aterrizar en algo que sea nutritivo, asequible, que puedan tener el producto que sea un snack, un producto cárnico como una salchicha, una bebida, un yogur, y reformularlo para poder entregar lo que se requiere y bajar de la ciencia, bajar de lo que es la tecnología hacia algo práctico y efectivo, y ese es el gran propósito de este centro. Como vamos a conocer, es a 4 manos, a 6 manos, si necesitamos traer los regulatorios juntos para que entiendan lo que se puede hacer y cómo transformar lo que tenemos hoy día como en alimentos y nutrición sostenible. Lo primero es que ningún país del mundo que ha implementado este tipo de medidas, ya te voy a decir cuáles, ha podido avanzar en salud pública. Etiquetado, restricción a las ventas. Por ejemplo, en México si tienes un sello no le puedes vender a niños. O prohibición de la publicidad. O impuestos. Y hay como 7 medidas. Ahí en la Junta, Reinaldo también nos acompaña de vez en cuando, siempre estamos monitoreando. Entonces lo primero, hay que tener claro que ese escenario hostil está y seguirá estando. Hace 8 años ya, Bernie, estábamos estudiando el impuesto saludable y empezamos a hacer un montón de cosas para evitar que se pusiera. Esto es ante todo una discusión política para que lo tengan en cuenta. Porque sin duda como país o como región o como humanidad tenemos que tomar decisiones para enfrentar las enfermedades no transmisibles. Eso está ahí
sobre la mesa y hay que combatir la obesidad. Lo que pasa es que lo regulatorio tiene que ayudar para que, a diferencia de lo que está pasando, y es que creas incentivos perversos a través de la regulación, pues entremos en espirales positivos para que la regulación ayude. Déjeme le hablo entonces de dos, sobre todo los que más están tallando. Yo recuerdo cuando hace 6 años, 7, se dio la discusión en Chile de los sellos y toda la industria en el mundo dijo ni por el berraco los sellos. Hoy yo preferiría los sellos de Chile a los que nos terminaron imponiendo a nosotros. Entonces, nos tenemos que anticipar porque eso va a ocurrir. Claro, tenemos que estar entendiendo que es una discusión política con todos los elementos técnicos, económicos y hasta políticos para poder gravitar allí. La norma, por ejemplo, colombiana, más temprano que tarde, en etiquetado se tiene que revisar. Le voy a poner 2 ejemplos de lo que hay que revisar. Yo veo imposible que políticamente vayan a quitar los sellos, pero hay que revisar un par de cosas. Por ejemplo, la prohibición de hacer claims, de si tienes al menos un sello, me parece equivocado, porque inclusive estás castigando al mismo consumidor. Que eventualmente no puedas hacer un claim relacionado con el alto en azúcar o grasa o energía cuando tienes alguno de los sellos que está allí. Pues sí, pero si tienes otras características. Otro que hay que corregir, por ejemplo, esa relación de sodio con calorías. Eso no tiene nada que ver. Eso técnicamente está mal hecho, por solo hablar de etiquetado. En impuestos saludables sí que hay que arreglar muchas más cosas. Desde las categorías que son sujetas de ellas, del impuesto. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo así que todos los cárnicos, salvo la butifarra, la mortadela y el salchichón, están excluidos? Pues todos salvo esos 3. La diferencia nutricional entre una salchicha y una mortadela es ¿cuál? 0, es el mismo producto. Pero uno paga el impuesto y el otro no. Hasta, por ejemplo, cómo se paga el impuesto. Ahí en la Junta nosotros hemos discutido mucho que para el próximo Congreso de la República, para el próximo gobierno, le tenemos que mostrar con evidencia numérica que aquel anhelo con el cual el actual gobierno puso el impuesto y era que el recaudo fuera 0, Bernardo recordará que tuvimos al ministro Campo hace 4 años en Cartagena. Él dijo, no se preocupen que nuestro objetivo del recaudo es 0. En solo alimentos, sin incluir bebidas o plásticos, se han recaudado 4.7 billones de pesos. Lo que pasa es que quedó mal hecho, porque un alimento que está en exceso de los 3 nutrientes paga lo mismo de un alimento que tenga en exceso un nutriente. Nuestra sugerencia es que dividamos eso por nutriente, pero que tengan unos brackets también, en los cuales no pagues el impuesto, pagues un poco y pagues mucho más. Nosotros esa propuesta la tenemos lista, en su momento alcanzamos a entregársela al Congreso y a Ocampo. Como era una discusión política no nos pararon bolas, pero creemos que con el próximo Congreso de la República, que es el que tiene la facultad tributaria, tenemos que dar esa discusión. En este momento hay 2 proyectos de ley que quieren prohibir todo tipo de publicidad de lo que tenga al menos un sello y prohibir las ventas escolares de todo lo que tenga al menos un sello. Eso es equivocado. ¿Qué necesitamos? Claro, la Cámara y la ANDI juegan un papel activo, pero necesitamos que todo el mundo esté enterado para que después no nos caiga solo el muerto encima. Nosotros, insisto, hace más de 8 años sabemos que esta regulación va a llegar. Tenemos que anticiparnos. Creemos mucho en la autorregulación. La industria se tiene que autorregular. En publicidad dirigida a niños, por ejemplo. Estamos a punto de actualizar nuestro reglamento interno, que es un acuerdo de autorregulación, para que aquellos alimentos que superen un umbral no vayas a hacer publicidad al niño. No porque el alimento le haga daño al niño, no. Para darle la libertad al papá y a la mamá que tomen las decisiones frente a qué le dan o no le dan a sus hijos. Pero, insisto, ahí tenemos mucho por trabajar, porque lo más paradójico es que los principales afectados son los consumidores. ¿De dónde salen esos casi 5 billones de pesos? Del bolsillo de todos los consumidores. Lo pagan las empresas, pero al ser un impuesto piguviano que quiere corregir una conducta, eso sale el consumidor, ¿cierto? Pero necesitamos, insisto, que podamos trabajar todos de la mano, porque los principales, en términos empresariales, que más les talla el impuesto son las micro y pequeñas empresas. Hablando de inteligencia artificial, parte de lo que hacemos y de lo que van a poder degustar en los laboratorios y aquí en el almuerzo que está hecho con tecnologías de Kerry, parte de estos sabores hoy día, siendo muy pragmático, están sugeridos por un algoritmo de Kerry de inteligencia artificial
¿Qué hacemos? O sea, como estamos presentes en 40 países con operaciones como estas. Hay plantas en 60 países y personas que están ahí ubicadas. Atendemos nuestros productos, lo despachamos a más de 160 países. Todo eso es una base de datos, pero son datos. Si no están organizados, ni siquiera son información. Entonces, con nuestro conocimiento local, estos datos se transforman en información. Y lo que estamos utilizando hoy de digitalización e inteligencia artificial es lo que tenemos como taste charts. Todos los meses de enero, Kerry publica cuáles son las tendencias en sabores, que son los mainstreams, que son tendencias que estamos observando, que está llegando. Muchos están hablando ahora del dragon fruit, de la pitaya, como fue el pistache en el año pasado, como fue. Kerry viene prediciendo eso a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Esa es una parte. Preservación de alimentos es algo que no aquí en Medellín. Ojalá podamos cooperar con universidades para tener esta capacidad, pero hoy día en nuestro centro en Deloitte y con la Universidad de Wageningen en Holanda, Kerry se utiliza de inteligencia artificial y equipos robóticos para predicción de modelos de preservación de alimentos, en donde cogemos los substratos y las máquinas hacen el trabajo para identificar el microorganismo y desarrollar la solución de preservación natural que sea viable, factible. Y estamos hablando que un día de vida de anaquel no solo representa mejores retornos económicos para poder sostener este ciclo, pero representa menos desperdicio. La realidad es que 11 familias tecnológicas están cambiando todo en esta cadena de valor. A la industria de alimentos, en estos años que hoy estamos viviendo y los que siguen a continuación, le va a pasar lo mismo que le pasó al sector de transporte, especialmente turismo, hace 2 décadas. Hace 2 décadas uno hacía turismo muy diferente a como lo hacemos hoy. Y ahí las agencias de turismo tuvieron que reinventar porque el consumidor se reinventó. Bien, con esa analogía les quiero decir que eso mismo está pasando hoy en el sector de alimentos. 11 familias tecnológicas están cambiando todo en esta cadena de valor. Desde cómo se conceptualiza el alimento, cómo se diseña, cómo se transforma en una planta de producción, cómo se comercializa el alimento, cómo se disfruta por parte del consumidor y cómo se hace la vigilancia por parte del Estado. Es una cadena de valor muy amplia que incluye también la elaboración de las materias primas. En esa investigación doctoral que les dije que terminé con el grupo de la Universidad de los Andes, encontramos que 11 familias tecnológicas, biotecnología, inteligencia artificial, nutracéutica, son las 3 de las 11 que más están jalando esa transformación. Pero se suman a blockchain, agricultura molecular, impresión 3D, robótica y sensórica, pero con una particularidad, y es que esas 11 familias tecnológicas están jugando de forma convergente. Entonces no es solo hablar de inteligencia artificial, no es solo hablar de nutracéutica o de biotecnología o de agricultura molecular que hoy permite sustituir proteínas de origen animal por origen vegetal, o inclusive desarrollar el mundo de las proteínas sin el sacrificio animal. Y esa, insisto, esa convergencia tecnológica está cambiando todo en este sector. Y las empresas, no importa su tamaño, esto opera para los micro, pequeños, medianos, grandes, muy grandes, nacionales, multinacionales, aplica para los que solo están en una matriz, en una cadena, o los que están en muchas cadenas, los que tienen el alimento listo para el consumidor o están en la cadena del food service o desarrollando alimentos que son materias primas de alimentos. Opera para todos, y es que el cambio es profundo. Profundo, insisto, es que las empresas que no se hayan dado cuenta pueden estar jugando hoy como actores de estas 3 tipologías de películas. Los de Volver al Futuro, todos nos vimos Volver al Futuro, ¿no? Somos de la generación que vimos Volver al Futuro y veíamos a los actores yendo al futuro y después volviendo y viendo cómo atraían ese futuro, ¿cierto? Segundo, los de El Limbo, que es esa película en la que el consumidor está, el protagonista está vivo y muerto a la vez. Y tercero, los muertos vivientes, son aquellos que están muertos y no se han dado cuenta. ¿Cuál es la película que las empresas van a jugar sin importar su tamaño y categoría en esas 3 tipologías?
Y es donde, por ejemplo, aquellos que son actores de Volver al Futuro ven la innovación como una oportunidad de atraer del futuro ese portafolio y lo quieren ya. Donde cuando hablamos de la adopción de inteligencia artificial, nutracéutica, biotecnología y todo lo que se le parezca, es anticipar. Los que estamos hablando del que está vivo y muerto a la vez, sube el dólar y les va bien, pero baja y se quebraron, o se abre el mercado de Venezuela y les va súper bien, pero se cierra el de Ecuador y se quebraron, ¿cierto? O aparece el arancel recíproco de Trump y al principio se quebraron, pero después ganaron porque quedaron con el 10 versus la competencia con el 40. Esos son los del limbo, me refiero, están vivos y muertos a la vez. Ahí la conversación es acerca de eficiencia, productividad. Entonces, ¿cómo la innovación le pega a la productividad, le pega a la eficiencia? Y los muertos vivientes, lo paradójico del muerto viviente es que está muerto y no se ha dado cuenta, pero hay que ayudarle a través de la innovación a que brinque a otro árbol, porque eventualmente donde está ya no es viable ese modelo de negocio. Y es donde, insisto, la innovación, la inteligencia artificial, la tecnología juega de forma sistémica en esas tres tipologías. Hay cosas que son secretos industriales y que se preservan, pero hay cosas que hay que compartir, porque si no, no va a haber la solución. O sea, los niveles de inversión que se requieren para poder estar frente a la tecnología o al mismo, no salirse del limbo a ver lo que está más adelante, eso es un valor que hay compañías que pueden llegar a tener, sí, pero estas compañías son las que ya están trabajando de otra forma. Les digo, ¿por qué voy a dedicarme a eso si hay un experto? O sea, la colaboración de estos ejes, la colaboración entre estos 11 ejes que han encontrado y que es fundamental. Kerry en su momento estableció una cooperación con líderes de inteligencia artificial para crear sus modelos. No va a querer invertir en crear su inteligencia artificial, va a colaborar para eso. En la industria de alimentos vamos avanzando, pero la velocidad que podemos imprimir a eso con centros que sean optimizados. Y no estoy hablando solo el Kerry Customer Co-Creation Center, en las universidades. O sea, hay mucha cosa que está disponible para el uso. Le digo, cuando les hablé en serio, eso solo cobra vida cuando se escucha el fuego, cuando el beat del equipo en laboratorio esté sonando. Lo mismo pasa en las universidades. O sea, hay una cantidad de inversiones, hay una cantidad de talentos, hay una cantidad de equipos que son costos. Y si son costos, un día lo van a cortar. La inversión, si retorna, va a haber más. Entonces creo que ahí es una invitación también a empezarnos a colaborar de forma más íntima, porque esta solución uno no va a poder encontrar solo, ¿no? Suponer que hace mi cliente, suponer que están desarrollando de tecnología en una universidad. No es así que vamos. O sea, es abrir las puertas, tener los modelos de ética, de responsabilidad, de compliance, de competitividad, de respeto a las normas económicas para poder colaborar de forma efectiva y llevar eso a lo que es el gran propósito, que es el propósito de Kerry, que es inspirar alimentos y nutrir la vida. Es una ambición gigante y les cuento la anécdota. Eso surgió, ¿sabe cuándo? Pandemia. ¿Cómo se hizo este propósito tan fuerte? Online. Marcio participó de lo que estábamos todos en pandemia, en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tenemos que hacer como compañía? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y ahí hacer esta transformación. Ese es el grande. Pero traducir al micro, podemos hacer mucho en conjunto, ¿no? Como ves esta forma, las asociaciones, la ANDI, las cámaras, las embajadas, Board of VIA, que tiene una responsabilidad en términos de sostenibilidad globalmente y que los utilizamos tal vez un 10% globalmente, embajador. Podemos hacer mucho más operando en empresas. Lo que estamos haciendo en Kerry, y creo que podemos, con lo que he visto en Colombia en términos y en específico Medellín,
Hay preguntas de por qué Medellín, no Bogotá. Es un tema de explicar en Irlanda por el tamaño y decir, Colombia viaja. Si está en Bogotá, si está en Cali, si está en Medellín, de hecho tenemos personas aquí de Bogotá, personas de Cali. Es una dinámica que el más importante, y ese es el bonito de Colombia, el más importante es la solución a mi industria, a mi consumidor. Entonces, eso es un punto interesante del por qué Medellín, que es una pregunta que muchos hacen. Obvio, la planta está más cerca, pero sí es eso, Colombia. Busquemos en dónde están lo óptimo a lo que pueda atender todos, y eso es el propósito que estamos haciendo. Países del mundo que aún tienen una frontera agrícola por desarrollar, y sobre todo en esta ubicación, donde tenemos todo el año, todas las estaciones. No tenemos el choque térmico que ustedes tienen en Irlanda, que pasan de invierno a primavera y así, sino que aquí hay primavera universal en Medellín, ¿o no? La ciudad de la eterna primavera, como hay ciudades de invierno universal. En la próxima semana, y voy a aprovechar para el comercial, vamos a tener aquí en Medellín el 6º Congreso Agroindustrial de la ANDI, totalmente invitados los que quieran estar, y vamos básicamente a continuar respondiendo una pregunta, y es ¿qué tiene que hacer Colombia para volverse un país relevante en agroindustria en el mundo? Dicho de otra forma, ¿qué tenemos que hacer para llegar al top 10? Hoy estamos en el 27. Y hay muchas cosas por hacer y lo vamos a ver en el Congreso. Pero sostenibilidad, desarrollo sostenible. A mí me gusta ponerle ese primer nombre al apellido del desarrollo, que es desarrollo sostenible, es sin duda el principal, si no el único factor con el que Colombia se va a poder diferenciar de sus principales competidores. Yo veo muy difícil que en volumen compitamos, por ejemplo, en la región contra Argentina o contra Brasil. Pero si le metemos genuinamente el desarrollo sostenible a nuestra oferta de valor, no solo podemos competir, sino ganar. Pero ¿qué es desarrollo sostenible desde nuestra perspectiva? Varios elementos. Economía circular, upcycling de productos, por ejemplo, muy de la mano de pérdida y desperdicio de alimentos. Es ilógico que en Colombia se pierdan 9,6 millones de toneladas de alimentos, de los cuales el 40% se pierde en la etapa agrícola. Llegó el momento de la cosecha y no hay quien la compre. 17% en los hogares, restaurantes y casinos. Entre el primero y el último, casi el 60%. Pero dos elementos que desde mi perspectiva le tenemos que meter toda la ficha. Uso sostenible de la biodiversidad. Colombia es un país privilegiado en biodiversidad. Por metro cuadrado tenemos más biodiversidad inclusive que todo el África junto. Competimos con Brasil, por supuesto, por la selva amazónica, pero nosotros tenemos nuestro... Sí, compartimos al sur del país, pero ojo, Colombia tiene el Chocó biodiverso, que eso arranca en Costa Rica y va a dar hasta Perú, pasando por Ecuador. Y ahí la biodiversidad es monumental, que tenemos que aprovecharla desde el uso sostenible. ¿Cómo vamos a ir a buscar esas soluciones, esas tecnologías, para que efectivamente incorporemos eso en nuestras matrices? Eficiencia energética, un tema fundamental. La matriz de Colombia es limpia, 60-70% es agua. Si no, miren lo que está pasando en Urrá esta semana, eso está lleno de agua, y en esa zona está, allá en el norte de Antioquia hay problemas porque hay demasiada agua, cuando el planeta está necesitando agua. Entonces, agua y energía en el caso de Colombia está totalmente relacionado, y ustedes saben que a nivel global está la gran discusión de el uso del agua para la producción de alimentos. Colombia tiene que diferenciar allí también su portafolio. Uso eficiente del agua, por supuesto eficiencia energética, uso sostenible de la biodiversidad. Insisto, y ahí es donde la sostenibilidad, y espero me comprendan este comentario, esto no es acerca de ambientalistas, o no solo acerca de ambientalistas que van y se amarran a un árbol, sino que es cómo incorporamos la sostenibilidad genuinamente en el modelo de negocio. Y nos toca una cosa que si es una tarea por hacer, y es entregarle ese valor que creamos al consumidor, que el consumidor comprenda que detrás del desarrollo sostenible hay un montón de esfuerzos, llámenlo inversiones, para que el consumidor esté dispuesto allá en la góndola de privilegiar un producto versus el otro por el compromiso genuino con la sostenibilidad. Insisto, Colombia allí, en general los países andinos, tenemos una oportunidad monumental, pero lo tenemos, insisto, que meter en nuestra propuesta de valor. El conocimiento técnico que existe en las capacidades de la propia industria o de la academia en Colombia, eso es otro punto clave
de utilizarse eso y llevar a otros lados, complementando. Este centro no opera solo, este centro opera conectado a otros 60 centros en el mundo, desde los que desarrollan las tecnologías, de los que prueban las tecnologías, y eso va a ser la velocidad y la agilidad. Nuestro objetivo aquí es reducir este ciclo. Si existe la tecnología, podemos con estas instalaciones reducirlo, probarlo y llevarlo a prueba de mercado en una velocidad mucho más rápida. No es que no lo hacíamos, pero estábamos de lejos. Estábamos a un vuelo, estábamos a un día y regresar en otro día. Hoy estamos aquí en Medellín, estamos en Antioquia. Para mirar al futuro hay que mirar dónde estamos hoy primero. La industria de alimentos está saliendo del peor año en 20 años para la industria de alimentos, que fue el 2024. Todas las categorías cayeron, todas, en volumen, en producción, y el 2024 confluyeron varias cosas. Primero, pues que los años anteriores habían sido muy buenos. La pandemia movió mucho las categorías. En el 2024 apareció algo que desde mi perspectiva es una equivocación de política pública, que es el impuesto saludable. ¿Cómo le van a poner el 20% a la comida de la gente? Es que... Pero bueno, algunas regulaciones ya se implementaron en toda su extensión, etiquetado. Desde nuestra perspectiva hay un error técnico en cómo se formuló esa norma, porque recuerden que es una relación con las calorías, no es ni siquiera cuánto hay de cada nutriente con lo absurdo que usted reformula, entonces está pisando la cola, pues porque le está bajando calorías y la relación se la termina tragando.